Bueno, entonces, venimos viendo lo que son las coordenadas de un elemento del espacio vectorial y que tienen absoluta relación con a qué base se refiere, con qué base está referenciado ese elemento, ¿no es cierto? Bueno, entonces se nos puede ocurrir preguntarnos qué relaciones hay entre las coordenadas del elemento en una base B1 y las coordenadas del mismo elemento en una base B2. Bueno, ahí estaríamos entonces llegando a lo que se llama matrices cambio de base. ¿Para qué me sirven las matrices cambio de base? Si yo tengo coordenadas de un elemento, de un vector de un espacio vectorial en base B, y quiero las coordenadas del mismo elemento, pero en una nueva base, bueno, hay una forma de plantearse una matriz que es la que hace esa transición, que de hecho hay libros que la llaman matriz de transición o matriz de cambio de base, ¿no? Entonces, la cosa sería, eh, dado, bueno, dado el espacio vectorial B, el espacio vectorial B, y las bases B1 formada por vectores B1 Bn y B2 formada por otros vectores W1A, Wn, ¿sí? ¿Cómo poder encontrar la que se llama matriz cambio de base? Pensemos, por ejemplo, en la cambio de base de B1 a B2, ¿cómo poder encontrar esa matriz cambio de base? Que la vamos a escribir así. Vamos a escribir la matriz de B1 a B2. Bueno, ¿cómo la encontramos? Tomamos el primer elemento de B1 y lo ponemos en combinación lineal de los elementos de la B2, o sea que buscamos sus coordenadas. Buscamos las coordenadas del B1 en la base B2 y la colocamos como primer columna. Coordenadas del B1 en base B2 y eso va en columna. Después tomo el segundo, el B2, lo pongo en combinación lineal con los elementos de aquella base, encuentro los escalares que serían las coordenadas de B2 en la base B2 y con eso armo la segunda columna. Coordenadas del B2 en B2, armo la segunda, y así sigo hasta que tomo el último, el vector B sub n, el último de la base de 1, lo pongo en combinación lineal de los elementos de B2, busco esos escalares de la combinación lineal, y esas van a ser entonces las coordenadas del Bn en base B2, y armo la última columna. Bueno, esta matriz que quedó armada de esa forma es la matriz cambio de base de B1 a B2. Repito el mecanismo. Tomo el primer vector de la B1 y lo pongo como combinación lineal de los elementos de la B2. Encuentro los correspondientes escalares y eso es lo que pongo como primer columna, porque estas son las coordenadas del B1 en la base B2. Después agarraré el segundo de acá, lo pongo en combinación lineal de elementos de la B2, encuentro los escalares y esa es mi segunda columna. Sigo hasta el último, hasta que agarro el último de la B1, lo pongo en combinación lineal de aquellos, encuentro los escalares y ahí tengo la última de las columnas. Bueno, esa matriz armada de esa manera es la de cambio de base, de B1 a B2. Entonces, cuando a mí me dan una matriz de cambio de base, no sé, imaginemos una matriz que diga, no sé, 1, 2, 3, 0, 1, 0, 2, 1, 5, cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, si a mí me dijeron que esta matriz es la matriz cambio de base de B1 a B2, ¿sí? ¿Qué información es la que yo puedo extraerle a esa matriz? Bueno, yo puedo saber que esta primer columna de números son los que surgieron cuando tomé este primer vector y lo puse en combinación lineal de aquellos. ¿Sí? La segunda columna
son las coordenadas del segundo de acá puesto en combinación lineal de aquello. Y la tercera columna son las coordenadas del tercero de acá puesto en combinación lineal de aquello. Esa es la información que uno le puede sacar a una matriz cambio de base, que es lo que hay que entenderle bien ahora desde el principio, porque después se le van a agregar otras matrices ya que son las de transformación, y eso cuando veamos transformaciones lineales, ¿no? Pero bueno, ahora, está bien, esa es la información que se le saca a una matriz cambio de base. Ahora, ¿para qué uno quiere fabricar matrices de cambio de base? Bueno, porque si yo tengo las coordenadas de un elemento en una base B1 y premultiplico a esas coordenadas, las premultiplico por la matriz cambio de base de B1 a B2, lo que voy a obtener acá afuera como resultado, o sea, estos son coordenadas, es un vector columna, ¿sí? Y esta es una matriz cambio de base. Estas cambios de base siempre son cuadradas. ¿Por qué? Porque las dos bases del mismo espacio tienen necesariamente que tener la misma cantidad de elementos. Así que las cambios de base, las matrices cambio de base, siempre serán cuadradas, ¿no? Y las de coordenadas siempre serán una matriz columna. Entonces, si yo acá tengo la matriz columna con coordenadas del vector en B1 y le premultiplico por la de cambio de base, lo que me va a salir de resultado son las coordenadas del vector, pero ahora en la nueva base B2. ¿Sí? Ahí viene lo que recién estaban preguntando, de que hay manera de que uno encuentre la base a través de saberle las coordenadas a un elemento, ¿no? Ahora, bueno, dijimos, las matrices de cambio de base son todas cuadradas. Ahora, fíjense un detalle. Si yo tengo el vector, las coordenadas del vector en B1 y le premultipliqué por la de cambio de base que va de B1 a B2. Si yo a esto le premultiplicara ahora por la cambio de base de B2 a B1, ¿cuál será el resultado que voy a obtener al final de toda la cuenta? O sea, acá habían coordenadas en B1. Al premultiplicarle, las coordenadas que estaban en B1 pasaron a B2. Pero al volver a premultiplicar, las que estaban en B2 pasaron a B1. Entonces el resultado acá, en definitiva, es coordenadas en B1. Pero este resultado es esto que teníamos al principio. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué efecto está haciendo ese producto? Ese producto es como que se neutralizó. O sea, el producto de estas dos matrices cuadradas no existió, me dio la identidad, ¿no? Porque, a ver, razonemos de vuelta. Coordenadas en B1. Al hacer esta cuenta, voy a tener coordenadas en B2. Pero al hacer esta cuenta, vuelvo a tener coordenadas en B1. Entonces, si yo miro todo este resultado, digo, ok, acá apareció la identidad. Y si acá apareció la identidad, ¿cómo son estas dos matrices cambio de base? Inversa. Son la inversa una de otra. O sea, Claro, es un lo dije resultado medio dudando, pero muy importante, ¿sí? La de cambio de base, la cambio de base de B2 a B1 es la inversa de la cambio de base B1 a B2. Ese es un resultado muy importante que uno lo usa mucho después, ¿no? O sea, acá podríamos escribir que la matriz B2 a B1 es la inversa de la matriz B1 a B2. ¿Por qué uno lo usa mucho? Porque venimos hablando intuitivamente, sin haberlo nombrado, venimos hablando de que hay una matriz cambio de base que es bastante fácil de encontrar sin hacer ninguna cuenta. Por ejemplo, si a mí me dan una base B de 3 vectores, bueno, como la que teníamos recién, ¿no? Que la tendría que buscar un poco, pero teníamos una formada por 3 vectores. Acá. No, justo no agarré la hoja, pero bueno, vamos a una cualquiera.
A ver. Si yo tengo, bueno, quiero encontrar la hojita que tenía recién, que tenía una base distinta que le había puesto. Bueno, la polinomio, por ejemplo. Teníamos la base B de los polinomios, ¿no? Que eran x cuadrado más 2, 2x, y el otro era x cuadrado más x. Bueno, si a mí me dieran esta base y me pidieran la matriz cambio de base de B a canónica, esa es la más fácil, o sea, ahí no tengo que hacer ninguna cuenta, porque ¿cómo de B a canónica? ¿Cómo se construye la cambio de base de B a canónica? Se toma el primer elemento, se lo pone en combinación lineal de la canónica, pero las coordenadas de esto en la canónica son sus propios coeficientes. ¿Sí? Por ahí vamos a hacerlo en vectores, capaz que se ve más fácil. Este sería el 1, 0, 2, el 1, 0, 2, este sería el 0, 2, 0, 0, 2, 0, y este sería el 1, 1, 0. ¿No? Bien, si a mí me piden la cambio de base de B a C, yo tengo que agarrar a este vector y ponerlo en combinación lineal de la canónica. Pero los escalares que aparecen en esa combinación lineal cuando es canónica son los propios elementos del vector. O sea que simplemente es el 1, 0, 2. Después tengo que agarrar este y ponerlo en combinación lineal de la canónica. Bueno, 0, 2, 0. Y después tengo que agarrar el último y ponerlo en combinación lineal de la canónica, que sería 1, 1, 0. Entonces, ¿qué quiero decir? La matriz cambio de base de una B cualquiera a la canónica, no hay que hacer nada, simplemente hay que construirla por definición de matriz cambio de base. Ahora, si lo que a mí me hace falta en mi ejercicio es la de C, la de canónica a B, ¿sí? La de C a B, usando ese resultado que vimos recién, es la inversa de esta. O sea, esta es la que armo fácilmente. Y entonces cuando yo le busque la inversa a esta matriz, 0, 2, 0, 1, 1, 0, cuando yo busque la inversa de esa, ahí voy a tener la de cambio de base de canónica B, que no es directa, porque ¿cómo construiría yo la de canónica B? Agarraría el primer canónico, el 1, 0, 0, lo tengo que poner en combinación de estos, y tengo que buscarle los escalares, después agarro el 0, 1, 0, lo pongo en combinación de estos, busco los escalares y así la armaría. Bueno, pero es más fácil si tengo ya una, buscarle la inversa y ya me encuentro la otra. ¿Sí? En este punto, nosotros, bueno, acá como ven ustedes, aparece el cálculo de una inversa. En un parcial, en un final, en un parcial, no nos va a interesar que ustedes muestren el cálculo de la inversa de esto, como era en álgebra 1, que hacían por el método de Gauss o por adjunta, por lo que quieran hacerle, ¿no? No nos interesa que ustedes muestren el desarrollo de cómo encuentran la inversa de eso. O sea, pueden usar los soft que hay, las calculadoras que calculan matrices, con los programitas que se tiene, y simplemente escribir esto, ¿no? Que la C en B va a ser la inversa de la matriz que pude encontrar fácilmente, y listo, al lado pongo la inversa, pero no tengo que mostrar exactamente todo el cuenterío. Profe, Eso de la igual por adjunta